Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video realizaremos una página web para mostrar las etiquetas para formato de texto. Para ello, vamos a entrar a la carpeta que hicimos previamente, que es la de web estático, en donde aquí tenemos el documento HTML que habíamos hecho para nuestra primera página web. Aquí vamos a crear un nuevo documento que le vamos a llamar documento de texto, le vamos a llamar formatos texto y le ponemos la extensión nuevamente .html. La cambiamos y ya tenemos nuestro documento HTML. De una vez voy a abrirlo en el navegador web, aunque de momento no tenemos absolutamente nada. Apenas lo vamos a empezar a editar. Y también lo voy a abrir con el Notepad++, que es el que habíamos estado ocupando desde que hicimos nuestra primera página web. Aquí voy a hacer, en esta página web vamos a ilustrar todas las etiquetas que revisamos en la presentación, que son para formato de texto, para dar formato a segmentos de texto dentro de una página web. Vamos a comenzar nuevamente con la etiqueta HTML, que recuerden es la etiqueta que delimita a un documento HTML. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido, dado que ya esto ya lo habíamos revisado. Tenemos la etiqueta head, que es para la cabecera. Y dentro de ella vamos a poner la etiqueta title, que recuerden nuevamente es para el título. Formato de texto le voy a poner. Nos vamos ahora con el body, que es donde vamos a tener el cuerpo de nuestra página web. Es todo lo que va a ser visible. Y de momento podemos guardar y ver nuevamente lo que ya no lo alcanzo a ver aquí. Vamos a abrirlo nuevamente. Ahí está. Y aquí tenemos ya el body y podemos aquí refrescar. Y tenemos justamente esto de formatos de texto. Estos los vamos a cerrar. Ahora sí, una vez que tenemos el body ahí, vamos a empezar con esta página web. Voy a poner un H1, un encabezado y le vamos a poner igual formatos de texto. Ahí ya lo tenemos. Y voy a empezar por dar una descripción de lo que va a tener, de lo que va a contener esta página. Vamos a poner esta página. Recuerden que para los acentos es el acute, entonces es para la A acentuada A acute. Esta página ilustrará nuevamente a acute el uso de etiquetas. Aquí acuérdense que si yo doy ahí un salto de línea no va a tener ningún efecto sobre el despliegue de la página web en el navegador web. Entonces, el uso de etiquetas de formato de texto para formato de texto. Si vamos salvando y vamos visualizando, ahí tenemos esa parte. Y ahora ya vamos de lleno a lo que sería las etiquetas para formato de texto. Lo voy a hacer en secciones. La primera sección quisiera abordar lo que son las etiquetas negritas, cursivas y subrayado. Entonces voy a poner una primera subsección que le voy a llamar texto en negritas, cursivas y subrayado. Ahí tenemos eso y vamos a dar una pequeña descripción. En esta sección
para que quede esto ya como una referencia. En esta sección se revisan las etiquetas para formato de texto negritas, cursivas y se lo voy a poner aquí abajo, y subrayado. Cerramos el párrafo. Y ahora sí, vamos a abrir aquí un nuevo párrafo donde ya directamente vamos a hacer uso de estas etiquetas. Voy a abrir un nuevo párrafo y le vamos a poner texto en negritas. La etiqueta para colocar el texto en negritas es la etiqueta B. Tiene etiqueta B inicial y etiqueta B final. El texto que va a estar rodeado por la etiqueta inicial y final es lo que se va a colocar en negritas. De hecho, si esto lo pongo así y finalizamos de una vez aquí el párrafo, si guardamos y lo vemos directamente en el navegador, ahí tenemos primeramente pues nuestro H2, que es el encabezado de segundo nivel, y posteriormente tenemos un párrafo y tenemos nuestro primer etiqueta utilizando en este caso el formato de texto negritas. Vamos a ponerle ahora texto en, y en este caso voy a utilizar la etiqueta I, que esa etiqueta I es la que me va a permitir poner el texto en itálicas o en cursivas. Entonces, si eso lo ponemos, refrescamos acá. Nos faltó aquí, voy a poner una etiqueta BR para salto de línea, para que todo lo vayamos teniendo en diferentes renglones. Entonces aquí observen que este texto está en cursivas, dado que utilizamos la etiqueta I, y este texto está en negritas, dado que utilizamos la etiqueta B. Voy a poner nuevamente un salto de línea. Y ahora nos vamos finalmente con la etiqueta para el subrayado. Finalmente, texto. Y la etiqueta para subrayado es la etiqueta U de underline. Esa la ponemos ahí. Y el texto que se encuentre dentro de la etiqueta inicial y la etiqueta final es el texto que va a aparecer subrayado. Veamos, ya guardamos y si refrescamos en nuestro navegador, ya tenemos el subrayado. Entonces, fíjense, ya tenemos aquí negritas con la etiqueta B, cursivas con la etiqueta I y subrayado con la etiqueta U. Muy bien, continuemos. Ahora hay, como ya lo habíamos comentado en una presentación previa, hay etiquetas alternativas, que de hecho son las etiquetas que existían antes de que tuviéramos la etiqueta B, I y la etiqueta U. Entonces voy a colocar de hecho el mismo texto, pero ahora utilizando estas etiquetas alternativas. Y aquí vamos a ocupar la etiqueta que se llama strong, que esa etiqueta de la misma forma tiene etiqueta inicial y etiqueta final. Vamos a ponerle un salto de línea también. Esto sí lo guardamos y refrescamos en el navegador. Nuevamente observen, es exactamente el mismo resultado que haber utilizado la etiqueta B. Bien. Tenemos igual algo equivalente para las cursivas. Ahora texto en, y vamos a poner cursivas, que en este caso sería la etiqueta M. Pero tiene exactamente el mismo resultado que la etiqueta I. Vamos a tener exactamente el mismo resultado. Ya guardé, refrescamos y vean, cursivas nuevamente.
Y finalmente, texto subrayado, solo que aquí vamos a ocupar la etiqueta alternativa ins. Etiqueta inicial y etiqueta final. Guardamos y refrescamos. Cabe señalar que no es que existan etiquetas alternativas para cada una de las etiquetas que tenemos en HTML. Solo en este caso es que tenemos estas etiquetas alternativas. También es posible utilizar etiquetas anidadas. Ahora, ¿cuándo ocupamos esto? Por ejemplo, ahí que tenemos texto en negritas o en cursivas o subrayado, es probable que pudiéramos necesitar un texto en negritas y en cursivas al mismo tiempo. Entonces, para ello podemos hacer lo que se conoce como anidamiento de etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo podría poner texto, imagínense que quisiera texto en negritas y cursivas, digamos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Texto en negritas. Primero ponemos la etiqueta B y luego la etiqueta I. Y le voy a escribir negritas y cursivas. Y cerramos la etiqueta I y la etiqueta B. La clave en anidar etiquetas es que cierren correctamente o haya un anidamiento correcto. Es decir, que la última etiqueta que abrió es la primera que cierra. En este caso, cerró al último I, es la primera que cierra. Y B le antecedió, entonces B cierra al final. Y esto que tenemos aquí, voy a poner una etiqueta BR, y esto que tenemos aquí lo podemos ver reflejado en el navegador como texto está en negritas y además está en cursivas. Esto que acabamos de hacer lo podemos aplicar para cualquier texto o para más bien para cualquier formato de texto. Digamos, por ejemplo, que tenemos texto cursivas y subrayado. Pues cursivas es la I y subrayado es la U. Pues podemos tener aquí cursivas y subrayado. Y nuevamente, ¿cuál cerramos primero? La U. Y luego cerramos la I. Voy a poner nuevamente un BR. Y si esto lo guardamos y refrescamos, ahí lo que podemos ver es cursivas y subrayado. Y de la misma forma podríamos hacerlo si necesitáramos texto utilizando las tres. Y de hecho lo voy a poner. Texto, este va a ser en cursivas, subrayado y negrita. Le voy a poner cursivas, no importa el orden siempre y cuando el anidamiento esté correcto. Entonces yo podría poner IBU y aquí le pongo cualquier texto, texto en los tres formatos le voy a poner, los tres formatos. Y cerramos U primero, posteriormente cerramos B y finalmente cerramos I. Y vean, es ese mismo orden, U, B, I. Perfecto, entonces guardamos y visualizamos. Y ahí está. El texto de los tres formatos está en cursivas, en negritas y subrayado. Muy bien. Y bueno, esto es con lo que corresponde a el texto en negritas, cursivas y subrayado. Vayamos ahora a el texto más grande y más pequeño. Son dos etiquetas que vamos a utilizar ahí. Voy a colocar también un H2 para poner una subsección. Aquí voy a recorrer un poco el editor. Entonces tenemos H2 y le vamos a poner texto más grande y más pequeño. Texto más, recuerden que tenemos el acute, texto más grande y acute más, lo voy a poner acá abajo, pequeño. La ñ, recuerden, también es una entidad. N tilde, pequeño.
Ahí tenemos ya el H2. Hice o di aquí un salto de línea que no afecta en el navegador, pero para que podamos visualizar todo el código que estamos escribiendo. Si yo los guardo ahí, observen que no tiene ningún efecto ese salto de línea. Ahí está, texto más grande y más pequeño. Y empecemos con ese texto más grande y más pequeño. Voy a poner igual un párrafo inicial y un párrafo final. Y aquí adentro es donde vamos a poner lo del texto más grande y más pequeño. Entonces vamos a ponerlo aquí. Texto. La etiqueta para hacerlo más grande es la etiqueta big. Big inicial y big final. Aquí voy a poner más grande. Acute más grande. Y voy a poner nuevamente un BR para salto de línea. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, observen, si guardamos este y lo visualizamos en el navegador web, aquí podemos apreciar que este texto es el texto normal y este es visiblemente más grande. Y en el caso del texto más pequeño, vamos a utilizar la etiqueta small. Entonces aquí vamos a ocupar small acute más, vamos a ponerle más pequeño. Nuevamente la tilde y la etiqueta small de cierre. Guardamos y refrescamos. Lo mismo, aquí lo que podemos ver es que tenemos un texto más pequeño. Observen aquí, ahí ya cometí el error, ya lo corregimos. Este texto es texto normal y este texto es visiblemente más pequeño que el normal. Bien, eso es con respecto al texto, la etiqueta para texto más grande y más pequeño. Vayamos ahora a la etiqueta o a las etiquetas para hacer subíndices y superíndices, que son muy útiles, por ejemplo, para fórmulas químicas, fórmulas moleculares, ecuaciones matemáticas. Entonces vamos a ponerle aquí el número 3, subíndices, lleva acento, entonces ponemos un I acute, subíndices super y acute, superíndices. Y cerramos el H2. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, guardamos, visualizamos directamente en el navegador web. Ahí tenemos una nueva subsección. Y en esta subsección vamos a colocar ahora lo que se refiere a estas. Voy a aprovechar y vamos a colocar aquí un par de fórmulas. Bueno, en este caso una fórmula molecular del agua y una, digamos, una ecuación cuadrática. Vamos a poner P, nuestro párrafo. Y aquí adentro voy a poner fórmula o acute, porque lleva acento, fórmula molecular del agua. Dos puntos, voy a poner un salto de línea y la fórmula la vamos a escribir aquí abajo. ¿Cómo sería? Bueno, la fórmula del agua es H2O. Entonces vamos a poner H, el 2, dado que eso es el subíndice, el 2 lo vamos a poner delimitado entre la etiqueta sub, que es la etiqueta para subíndices, y la etiqueta sub final. Entonces tenemos la etiqueta sub inicial y la etiqueta sub final. El texto que está dentro de la inicial y la final es el texto que se va a ver afectado. En este caso va a ser un subíndice. Entonces ya tenemos H2O. Si esto lo guardamos y lo visualizamos en el navegador web, observen que aquí ya tenemos el 2 aparece como subíndice. Es justamente lo que queríamos hacer. Voy a poner un nuevo salto de línea para ahora hacer la ecuación cuadrática que estábamos comentando. Entonces vamos a poner la ecuación ampersand o acute cuadrática. Cuadrática lleva acento en la A. Acute
ecuación cuadrática, 2 puntos, vamos a poner nuevamente un salto de línea. Y ahora sí, vayamos con la ecuación cuadrática. Por ejemplo, un x cuadrada. Entonces vamos a poner x sub, que es la etiqueta de, perdón, es sub, es la etiqueta de superíndice. Vamos a ponerle 2 y la etiqueta de cierre. Y lo mismo, es decir que el texto que está entre la etiqueta inicial y la etiqueta final es el que se va a ver afectado. En este caso, se le va a colocar este 2 como superíndice de la x. Podemos poner, no sé, x cuadrada menos 9 igual a 0. Si esto lo guardamos y lo visualizamos en el navegador, observen, aquí ya tenemos justamente la x cuadrada, que era lo que esperábamos al poner el superíndice. Bien, esto es con respecto a los subíndices y superíndices. Hasta el momento ya hemos cubierto varias etiquetas de formato de texto. Vayamos con una siguiente. Voy a poner nuevamente un H2 para una subsección adicional. Vamos a ponerle, ya iríamos en el número 4. Y tenemos aquí, vamos a mostrar dos etiquetas. La del texto tachado y el teletipo. Y vamos a poner igual un párrafo. El texto tachado es el que seguramente han visto cuando en las tiendas hacen un descuento y dicen costaba 9,999, ahora cuesta 9,599 y tachan el precio. Le ponen una línea horizontal. Es justamente el efecto de esta etiqueta. Entonces vamos a poner un par de ejemplos para cada una de las etiquetas. Entonces tenemos ahí en ese, vamos a ponerle texto. Es la etiqueta del, la etiqueta para el tachado. Y aplica de la misma forma el texto que se encuentra delimitado entre la etiqueta inicial y la etiqueta final es el que se le va a poner la línea horizontal encima. Voy a poner una etiqueta BR para salto de línea, guardamos. Y si visualizamos en el navegador web, observen, aquí está el tachado, ese tachado del texto, ahí lo tenemos. Y la otra etiqueta que quería que revisáramos es, le voy a poner ahora texto en teletipo. Y la etiqueta es TT. Ahí tenemos la etiqueta inicial y la etiqueta final. La palabra a la cual quiero que se le aplique ese formato de texto es esta palabra, teletipo. Entonces, si guardamos y visualizamos en el navegador web, lo que podemos ver es la palabra teletipo en un tipo de fuente, en un tipo de letra diferente. Ese tipo de letra va a ser dependiente del navegador web. Normalmente se representa con un tipo de fuente o un tipo de letra Courier, como el de las máquinas de escribir antiguas. Por eso se le llama teletipo. Bien, vayamos con el último formato de texto, que en este caso es un texto que se le llama una etiqueta de preformateado. Voy a poner nuevamente una sección o una subsección y le vamos a poner aquí texto preformateado. Solo que aquí no voy a ocupar la etiqueta de párrafo porque la etiqueta de texto preformateado no la necesita. Vamos a poner la etiqueta pre de inicial y la etiqueta pre final. La característica principal de un texto o de un segmento de texto preformateado es que el navegador web va a respetar todos los espacios que yo ponga. En el ejemplo que habíamos hecho al principio, cuando hicimos nuestra primera página web, observamos que aunque yo diera espacios o diera saltos de línea,
Esos saltos de línea no se reflejaban en el navegador web, en la página web. Si quisiéramos que el navegador web respete todos estos espacios que yo coloque, entonces deberíamos utilizar la etiqueta pre. Por ejemplo, yo podría poner aquí, este y varios espacios, es un texto, un salto de línea, preformateado, varios espacios, que varios espacios más aparece con todos y varios espacios, los espacios incluidos. Y cerramos etiqueta pre. Entonces vean, todos estos espacios que tengo aquí se van a ver reflejados en el navegador web, en la página una vez que la refresquemos. Vamos a guardar y vamos a refrescar. Observen, ahí está. Justamente aquí lo podemos observar. Tenemos todos los espacios que se especificaron aquí. Este espacio está respetado acá. Este espacio, los dos saltos de línea, 1, 2. Entonces, aquí la cuestión con la etiqueta de preformateado es que va a respetar todos los espacios que nosotros coloquemos en ese segmento de texto. Para separar cada una de las secciones, eso lo olvidamos hacer, vamos a colocar una regla horizontal. La voy a colocar aquí, un HR, para que se vea como más ordenado, más organizado. Si guardamos, vean cómo se van poniendo. Ahí está la regla horizontal. Vamos a poner una aquí y una acá. Para hacerlo un poco más organizado. Si guardamos, observen cómo se va a colocar la regla horizontal. La ventaja de estarlo haciendo así como lo muestro en este video es que si tengo la ventana abierta del editor de texto y la del navegador web, puedo ir haciéndolo y al mismo tiempo probándolo. Pues yo les recomiendo a ustedes igual que cuando repliquen esto en su casa, pues lo hagan con las dos ventanas abiertas, de tal manera que puedan ir haciéndolo, puedan ir siguiendo el video, haciéndolo y viendo cuál es el resultado de esto que van escribiendo. Solo la práctica es la que les va a dar los elementos necesarios como para dominar HTML. Pues bueno, los invito a que practiquen, hagan este ejercicio en casa, repliquen esta página web. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo este video. Y recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.